Es así. Todo lo que tenemos, los idiomas, todo lo que hablamos, lo que aprendemos, todo viene de Él. Todo lo que cantamos, todo lo que usamos, toda esa sabiduría viene de Él. Todo le pertenece a Él. ¿Cómo no alabarlo, hermano? Es dueño de absolutamente todo. Es así. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude para poder avanzar, ¿verdad? Porque Él hará como Él dijo. Y mira, y es el Espíritu. ¿Verdad que las cosas cambian cuando es el Espíritu? Cambian porque Él empieza a dar, empieza a delegar Él y no uno. Y eso es importante. Porque uno se siente seguro cuando Dios pone a las personas. Uno se siente seguro porque uno sabe que va a estar seguro porque son personas escogidas por Dios. ¿Entiendes? Cuando uno lo pone, uno está constantemente vigilando, uno dice, oye, no voy a meter la pata porque yo fui que lo puse. ¿Entiendes? Dios sabe. Es así. Si vamos a Eclesiastés 12, el libro del predicador, leo en el nombre de Cristo Jesús. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin en hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Aquí vemos al predicador, ¿verdad?, exhortándonos que nos acordemos de Dios en todo tiempo, ¿verdad? Porque vienen días, y esto es importante comprenderlo, vienen días a todos, los que lleguen a la vejez, pues, porque hay personas que ni llegan a la vejez, pero vienen días en que ya las muelas empiezan a caerse, ¿verdad? Ya los párpados empiezan a caerse, el vigor empieza a perderse. Viene el tiempo donde ya uno va a partir de este mundo, ¿verdad? Cuando el predicador habló de esto, no había todavía la salvación que es en Cristo, ¿cierto? No pudiéramos decir, no se podía decir en aquel momento partiremos con Dios, porque no había llegado la salvación en ese tiempo, no había venido Cristo Jesús. Pero el predicador decía que íbamos a la morada eterna, donde ya no había luz, ¿entiendes? Ya no había recuerdo ni memoria de lo que somos. De allá lo importante, hermano, acordarnos de Dios a cada instante que vivimos. ¿Por qué? El predicador dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El fin del discurso es este: teme a Dios. ¿Por qué? Porque todo es vanidad. Si usted lee todo ese libro del predicador, el predicador le habla al mundo natural,
¿entiendes? Todo lo que el hombre hace, cosecha por lo que trabaja, que todo es vano, dice el predicador. Porque esto Dios le dio esta tarea al hombre para que se ocupara en esta tarea, pero pensando en Él. Si usted va al libro de Hechos en su capítulo 17. En su versículo 26, ¿estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Amén. Pablo le decía aquí a los atenienses que Dios había hecho de una sangre el linaje de todos los hombres, de una sola sangre. Entonces, él habla de que Dios le puso al hombre una habitación, o sea, un límite. ¿Y para qué? Para que el hombre no halle después de Dios más nada. Para que el hombre busque a Dios. Esto es algo, hermano, que nosotros necesitamos comprender totalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos el fin de todo esto que Dios permite que nosotros vivamos, nosotros perecemos. Hay personas que en vez de estarse ocupando en las cosas de Dios, están ocupadas en las cosas del mundo. Y van a morir. Y uno puede decir, oye, Señor, pero estas personas se divertirán. Jamás, hermano. Lo de este mundo no aprovecha. Mientras tú ves algo, quieres ver más. O sea, el oído, escuchas algo y quieres escuchar más. O sea, nada se sacia. ¿Se comprende? Por eso que ustedes ven, mi mamá me dice mucho, yo no entiendo cómo esta gente que tiene tanto dinero quiere más dinero. Porque nada se sacia. Todo es vanidad. ¿Se comprende? Uno, el que no tiene nada, uno dice, si yo tuviera esto, yo no estuviera con esas agallas, ¿verdad? Pero sin Dios, olvídate que quisieras más y más y más y más, porque nada se sacia y es una simple habitación que Dios le puso al ser humano. Por eso el predicador dice, el fin del discurso es este: teme a Dios. Él dice, no hay fin en leer muchos libros. O sea, si tú escudriñas mucho la palabra, pero no temes a Dios, hermano, en vano estás trabajando. En vano. Por eso el predicador dice, antes sea amonestado, sea amonestado. Es triste, mira, es triste cuando uno, el Hijo de Dios, uno que habita en la presencia de Dios y uno camina con Dios y uno ama las cosas de Dios. Es triste cuando uno observa personas que están aferrados a las cosas del mundo y uno lo ve cómo sufren y uno dice, qué tristeza de verdad llegar a ese punto. Pero ¿por qué el hombre llega a ese punto? Es la pregunta. ¿Por qué el hombre llega a ese punto? Hay personas que se han quitado la vida por otra persona. Es así. Hay personas que han matado a otra persona por una persona. Hay personas que han matado por tener dinero. Y uno dice, ¿qué hace que el hombre llegue hasta allá? ¿Qué le hace al hombre llegar hasta allá? Hermano, que no entiende que todo esto que Dios puso es para que lo miremos a Él. Él nos fijó este límite para que nosotros, quizás tratando de buscarlo, lo hallemos. Que no está lejos de nosotros, dice Pablo. ¿Se entiende? Porque la finalidad de todo esto que nosotros padecemos y vivimos acá es que partamos con Dios. Que partamos con Él. Si usted va a Mateo 18, versículo 11, mira lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 18. Mateo 18, versículo 11. ¿Usted me pudiera leer qué dice ese versículo, hermana Génesis?
En el nombre de Cristo Jesús. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Amén. Verá, dice Mateo en su capítulo 18, versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? Según lo que dice Mateo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nota esto, que se había perdido. Que se había perdido. El Señor citó varias parábolas y una de las parábolas que Él citó era que cuando un hombre perdía una oveja, dejaba las otras 99 y iba a la montaña a buscar la extraviada. Esto es importante dejar claro que era una oveja, ¿no? Porque muchas veces piensan las personas que cuando la gente se va de la iglesia y son desobedientes a Dios, que el pastor tiene que irlo a buscar allá. No, el pastor va a buscar a las ovejas. ¿Se entiende? Una oveja extraviada, una oveja descarriada, una oveja que está en el redil, pero le sucedió un percance y se desvía del redil. ¿Se entiende? Oveja. ¿Se entiende? Siendo oveja. Pero a veces en el redil se meten animales que no son ovejas, ¿verdad? Y el pastor no tiene la obligación de ir a buscar aquello porque no son sus ovejas queridas, amadas, que él cuida. ¿Se entiende? El Señor dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cierto? Ahí nosotros podemos ver, hermano, que algo se le extravió al Señor. ¿Se entiende? Hay algo que es de Él, pero se extravió y se desvió. Entonces Él dijo, yo vine a buscar. Qué tremendo, ¿no? Ver a alguien tan glorioso que diga así, no, vine a buscar. Y venía a buscar a personas. Qué tremendo, ¿no? Si usted lee Génesis 1:26, mira lo que dice la palabra. Génesis 1:26. ¿Estamos allí? Génesis 1:26. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Hagamos al hombre, dijo el Señor, ¿verdad? Porque dice, y dijo Dios, hagamos al hombre. Sí. ¿Para qué lo hizo? Para que señoreara, ¿cierto? En todo lo creado. Qué sencillo, ¿no? Dios hizo al hombre para que gobernara todo lo que Él había creado, para que fuese Señor de todo lo que Él había creado. Si usted va al capítulo 2, en su versículo 15, mira lo que dice la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Amén. O lo guardara. Esta palabra guardar en el original, labrar, esta palabra labrar, habla de trabajar en todo sentido. Trabajar en todo sentido. O sea, de trabajo. Dios puso al hombre en el huerto para que trabajara en el huerto. ¿Se entiende? Esto es importante comprender. Porque en el Señor no hay gente ociosa. No hay vagos en el Señor. No existe la vagancia en el Señor. ¿Verdad? Porque hizo el hombre para que labrara, trabajara. ¿Verdad? Este es el hebreo abá, que habla de trabajar en todo sentido. Y lo guardara. Que esa palabra en el hebreo, guardar, habla de cuidar, de mantener, conservar. ¿Se entiende? Para que lo conservase, tal cual como Dios se lo dio. Qué tremendo, ¿no? Por eso vemos que una de las cosas que el Señor repetía era que ustedes están en mi mano y el Padre me los dio y nada de lo que el Padre me dio se perderá. ¿Entiendes? Porque este mandamiento recibí del Padre. ¿Entiendes? Ahí notamos a nuestro Señor señoreando, ¿me entiendes? Gobernando. ¿Sí? Cuando vemos esto, hermano, nos damos cuenta que el Señor nos dio unos mandatos a nosotros.
cuando hizo el hombre. Y Jesucristo vino a recuperar todo aquello. ¿Sí? Cuando nosotros vemos el huerto, ese huerto en el sentido espiritual no es que sea un terrenito, ¿me entiendes? Era el paraíso, ¿me entiendes? Era el paraíso donde Dios se movía en medio del hombre, sin obstáculo alguno. Porque cuando el hombre peca, vemos que dice el Espíritu Santo que el Señor estaba en el huerto, se paseaba a la luz del día, se paseaba, Él se paseaba. Y llamó al hombre, ¿dónde estás tú? Porque no lo veía. O sea, imagínate la comunión que había, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Y el hombre le dijo, no, me escondí porque tuve miedo porque estaba desnudo. El Señor le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Algo se perdió, ¿verdad? Algo se le perdió al hombre, se le perdió al Dios que fue el hombre, ¿verdad? Y el hombre perdió una condición que tenía, ¿sí? El predicador, cuando habla, el predicador no le está hablando al hombre que un día no se había caído. El predicador le está hablando al hombre caído, al hombre que está sin Dios, al hombre que no conoce a Dios, al hombre que ahora se olvidó de las cosas de Dios y se preocupa por las cosas del mundo, enfocado en las cosas del mundo. Pablo en su carta a los romanos, mira lo que nos dice Pablo en su carta a los romanos, la gloria sea para el Señor Jesucristo, su capítulo 1. En su versículo 21, la gloria sea para el Señor, amén. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Yo quiero que ustedes dejen apartado allí ese verso, porque vamos a volver inmediatamente para que podamos irnos a Jeremías 9:12. Jeremías 9:12. Amén. Mira esto. 9:12. Jeremías 9:12. ¿Estamos allí? Jeremías 9:12. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién abrió la boca del Señor para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. Dijo el Señor, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Amén. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase. Dijo el Señor, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Amén. Vamos a volver a Romanos. Nota esto. ¿Por qué hay tantos homicidios? ¿Por qué las personas roban sin contemplación a su prójimo? ¿Por qué hay tanta injusticia, tanta maldad? ¿Por qué? Porque las personas no miran a la ley de Dios ni caminan conforme a ella. Notemos lo que le decía a Jeremías, no era solamente de escuchar, sino de caminar conforme a esa ley. ¿Y por qué? Porque esa fue la orden de Dios. Nosotros pensamos que cuando Dios hizo al hombre no le dio mandato. Sí le dio mandato. Había un árbol allí que Dios le dijo, no comas de ese árbol.
Eso nos habla a nosotros en el sentido espiritual, que Dios le dio reglas al hombre. Así como nunca nos cuenta al principio que Él le dijo que fueran y ofrendaran, y Abel llevó ofrenda y Caín, muchas cosas. Dios le habló muchas cosas que el Génesis no nos los cuenta, pero el Génesis son los comienzos, o sea, habla de las bases de los comienzos, ¿cierto? Pero no te habla a detalle qué se hizo en los comienzos, ¿se entiende? Esos detalles muchas veces el Espíritu Santo te los cuenta en otras epístolas, ¿verdad? Por lo menos nosotros sabemos cuando Él dice hagamos, Romanos nos dice que Él lo hizo, que el primer Adán fue hecho a imagen del que había de venir. Entonces podemos entender allí por qué el hagamos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo hagamos, o sea, Él y su palabra, o sea, Él y el que había de venir. ¿Se entiende? Entonces vemos el hagamos conforme a nuestra imagen, porque la imagen, Dios es espíritu. Porque dice nuestra, porque Dios fue el que se hizo carne, ¿me entiendes? Entonces, nuestra. Es glorioso, ¿verdad? Entonces, la misma Biblia te lo cuenta, pero en otros libros. Pero al comienzo no te lo declara a detalle, porque es un libro de comienzos. Entonces, nosotros podemos ver que Jeremías le dice al pueblo, mira, todo ha quedado desolado porque no han escuchado la ley de Dios y tampoco han caminado en ella. Por eso ha quedado así. Y Dios decía, el varón sabio, entienda esto. Qué tremendo, ¿no? Entienda esto. Nosotros vemos que a Pablo aquí lo hizo los romanos, que ellos se hicieron sabios y, o sea, profesaron ser sabios y se hicieron necios. O sea, se hicieron sabios y Dios lo hizo necio. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ellos se envanecieron. ¿Por qué Pablo utiliza la palabra envanecerse? ¿Por qué? Porque envanecerse es querer atribuir algo como razonable delante de Dios, que Dios dice, mira, eso es absurdo. Era como cuando Jonás, Dios lo envió a Nínive y Jonás pagó pasaje y se fue para otro lado. O sea, yo me imagino a Pablo de repente viendo a Jonás y le hubiese dicho Pablo a Jonás, Jonás, nadie ha resistido a Dios, ¿qué haces? ¿Entiendes? Si Dios te envió para allá, ve para allá porque te va a ir mal. Y mira todo lo que le pasó a Jonás, ¿cierto? Sí. Pablo habla a los romanos y dice que ellos se envanecieron en su razonamiento, hermano. Pablo le está diciendo, ellos se envanecieron según lo que uno piensa. Qué tremendo, ¿no? O sea, ellos se envanecieron en sus pensamientos, en sus ideas. Esto es tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo al hombre, lo que tú piensas, tus ideas, son vanas. Son vanas. Y el profeta lo dice de esta manera, así como es de la tierra al cielo, son mis pensamientos en comparación con los suyos. Qué tremendo, ¿no? Ellos se envanecieron, ¿por qué? Porque ellos fueron tras su pensamiento. Y después que ellos fueron tras sus pensamientos, ¿qué pasó? Dice Pablo a los romanos. ¿Qué pasó con su corazón? ¿Ah? Se entenebreció. ¿Qué es entenebrecer, hermano? ¿Qué es entenebrecer? Se pone oscuro, ¿verdad? Se pone oscuro y no se ve. Entonces, cuando uno empieza a pensar con nuestro razonamiento, dejamos de ver a Dios.